Bueno, buenas noches chicos, traders. Bienvenidos a una clase más de la academia, donde vamos a estar revisando el mercado, vamos a estar haciendo unos análisis y voy a estar explicando un par de entradas que tuve esta semana, cómo las tomé, cuál es el proceso para que ustedes también puedan hacerlo de la misma forma. Y en la segunda parte vamos a hacer backtesting, vamos a poner en práctica ese método que vamos a ver ahora y vamos a ver cómo nos va con mercado en vivo. ¿Sí? Esa es la idea, practicar. Entonces van a ser dos sesiones, dos partes de la clase. En el momento que tengan una duda, pueden desmutearse o pueden escribir o pueden preguntar directamente. La idea es que sea interactiva. Así que, bueno, vamos a empezar. Y quiero empezar primero por una entrada que les estuve enviando, de hecho, el seguimiento, el análisis, el pre, el durante y el post. Prácticamente un análisis completo que les envié, que fue el de Kiwi, ¿sí? NZD-USD. Entonces voy a explicar la entrada, cómo lo vi, cómo analicé, cómo entré. ¿Ok? Entonces lo primero es que veamos el mercado a partir de este punto. ¿Por qué? Porque esto es la única parte que yo estaba viendo. A ver, en estos momentos yo estoy tratando porque es algo nuevo para mí, de concentrarme solo en scalping, pero usando la misma estrategia que se enseña en, en la plataforma, ¿no? En la academia. Es decir, estructura, un marco de tiempo más grande, entre comillas, luego luego de que haya un quiebre de estructura, un retroceso, todo eso, pasar a un time frame más pequeño, buscar otra vez quiebre de estructura y tomar una entrada. Ahora ustedes van a ver que es el mismo procedimiento, lo que cambia son los marcos de tiempo, los time frames. En estos momentos yo lo que estoy haciendo es usando H1, o sea, time frame de una hora, como el marco de tiempo más grande actual. No quiere decir que yo no vea diario, o sea, les voy a explicar más bien paso a paso lo que yo hago. Les voy a colocar aquí un paso a paso. Paso a paso de la estrategia. Lo primero que yo hago es revisar daily, time frame diario. ¿Sí? ¿Qué voy a buscar en el time frame diario? Voy a revisar, es más, lo vamos a ir haciendo aquí. Lo primero que hice fue entrar aquí, a un time frame diario. Y como ustedes pueden ver en el time frame diario aquí, yo lo que hago es que veo más o menos su estructura, pero me concentro más allá de la estructura en lo que está pasando en los últimos días, ¿sí? Veo la estructura como para tener una idea general de la dirección, pero más allá de eso trato de concentrarme en lo último. Entonces, aquí si yo veo solo estructura, aquí ustedes van a poder ver que esto es una estructura bajista. ¿Por qué? Porque aquí hubo un quiebre, ¿no? ¿Sí? Es decir, aquí había un bajo, un alto más alto que el anterior, un bajo más alto, parecía que fuera estructura alcista, un alto más bajo y luego un bajo más bajo. Es decir, aquí hubo un quiebre, aquí donde marqué esta flecha. Entonces, esto me confirma una estructura bajista en ese punto. Tuvo un retroceso esta zona, tuvo un impulso que no me creó un bajo más bajo, esa es la primera señal de que puede cambiar de dirección otra vez. Y en esta zona empiezo a hacer mi análisis. ¿Sí? Trazo esta línea de contratendencia o línea, si vemos en 4 horas sería una tendencia porque ya esto es, se ve como más, más específico, con más datos, ahora lo vamos a ver. Pero en diario yo simplemente marqué esta línea de tendencia, vi que el precio la semana anterior la superó, la retestió y terminó cerrando con una vela alcista. Esto fue el viernes, esta vela que ustedes ven aquí. Se la pueden cerrar acá.
esta vela. Ese fue el cierre de la semana anterior. Una vela alcista bastante fuerte, con bastante volumen. ¿Qué me indica a mí? Ok, tengo una línea de tendencia aquí que fue quebrada, retesteada y rechazada con mucha fuerza, con mucho volumen. Entonces, a mí ya me da una idea de que esta semana podía ser alcista. Eso es lo primero que yo revisé. Ahora, me voy a una hora. Día lunes, yo no operé, estaba de viaje, venía viajando, no estaba en la pantalla. Entonces, día lunes es todo esto. Hasta aquí. Todo esto que está en el cuadro verde sucedió el día lunes. Entonces, esto que ustedes ven acá, que se lo voy a marcar aquí pequeño, esto fue la línea de tendencia que se quebró. Veanla acá, les dije que aquí se veía con más datos. Se quebró, creando un alto más alto. La retestió y posterior impulso alcista nuevamente. ¿Ok? Aquí habían unos high iguales. Aquí había unos highs iguales que había que esperar que el precio lo superara. Entonces, día lunes, veo que el precio me crea un alto más alto, ¿sí? O sea, el precio cierra por encima de los últimos highs, lo que a mí me indica entonces ahora posible retroceso para un posterior impulso alcista. Y aquí es donde entra el análisis del día martes, que fue lo que yo les empecé a enviar. Entonces yo llego en este punto, más o menos aquí, en este punto, que fue entre 6 y 7 de la mañana. Primero, aquí está explicado todo, pero lo voy a borrar todo para que se vea más claro. Yo tengo este indicador. Este indicador simplemente lo que me muestra es las sesiones, ¿sí? Entonces, como yo opero normalmente Nueva York, pues vamos a marcar aquí Nueva York martes. Aquí abrió Nueva York. Ok. Entonces, cuando yo llego a este punto, ¿verdad? Entonces veo lo primero que tengo que marcar siempre es estructura, es estar pendiente de mi estructura. Entonces veo impulso, retroceso, y este impulso es mayor, ¿verdad? Que este. Estoy esperando un retroceso. Eso es lo primero. Puedo marcar aquí mi último high y vean cómo esta vela me creó un alto más alto. Puedo marcar mi Fibonacci, inicio del impulso a fin del impulso, ¿verdad? Y aquí viene algo, un concepto que ustedes tienen que aprender, que no está en la plataforma, y es bloque de órdenes. ¿Qué son los bloques de órdenes? También conocido, o ya esto sí, este concepto de pronto les va a sonar porque lo he mencionado en varias clases, y son las zonas de confluencia. Sí, lo mismo, order blocks. Pero en realidad el bloque de órdenes quiere decir es una zona donde hay muchas órdenes. Entonces, esas son zonas de oferta o demanda. Es lo mismo que yo les he enseñado como zona de ofertas o demanda, pero acá simplemente les voy a enseñar cómo marcarlas. Normalmente, cuando hablábamos de zonas de oferta y demanda, yo les colocaba acá como que la mecha hasta el inicio del cuerpo. En este caso, si lo marcan así, sería de aquí, de esta mecha, que fue el último punto donde llegó el precio cayendo. Es decir, o sea, lo que pasa es que ya entraría como en un tema más profundo que igual lo tienen que estudiar, eso lo vemos siempre, son en los cursos avanzados, y es el por qué se mueve el mercado, cómo, qué, o sea, qué hay detrás de las velas.
para que se puedan mover. Y esos son órdenes, o sea, el mercado se mueve simplemente por oferta y demanda. Entonces, para que se pueda llegar a crear una mecha hasta cierto punto, hasta cierta zona, es porque allí habían órdenes o volumen, ya sea comprador o vendedor, depende de la vela, y a partir de que entró ese volumen, toma una dirección, ¿sí? Es decir, si hay más personas comprando o hay más personas vendiendo, dependiendo así, va a ser su dirección. Entonces, lo que hacemos es determinar esas zonas donde está entrando todo ese volumen, porque normalmente el precio va a tratar nuevamente de llegar ahí para liquidar algunas órdenes y volver a tomar volumen para un siguiente impulso. Ese es el concepto básico de las zonas de oferta y demanda, también conocido bajo otro concepto como order blocks o bloque de órdenes. ¿Sí? Nosotros le llamamos zonas de oferta y demanda. Entonces, en este caso, lo que yo hago es marcar no solo el inicio de la mecha hasta el cuerpo, sino que yo voy a marcar toda la vela anterior al impulso. Es decir, si es un impulso alcista, yo voy a marcar la vela bajista. Si es un impulso bajista, yo voy a marcar la vela alcista. Por ejemplo, en este impulso bajista, mi zona de, en este caso, oferta, sería esta vela, toda esta vela que está aquí. Y la extendemos. ¿Sí? En este caso, sería toda esta vela roja que está aquí y la extendemos como una zona. ¿Ok? Entonces, básicamente, Esa, esa zona hasta dónde se lleva, porque es que, fíjate, casualmente ahí, como tienes una gráfica cerca, la toca, pero en dado caso de que no hubiera nada por ahí cerca, no, es que no sé si me hice entender. en el momento no había nada cerca cuando yo la tracé. En el momento no había nada. ¿Qué es lo que pasa? Ahí viene lo que estábamos hablando acá, ¿dónde está la? Ah, ok, el paso a paso se borró. La idea es que vayamos haciendo el paso a paso. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, lo primero, revisar dirección y puede ser confluencia en diario. Número dos, pasamos, en este caso H1, marcamos estructura. Número 3, determinamos zonas, oferta y demanda. Número 4, y esto va en mayúscula, esperamos. ¿Por qué? Porque lo más importante de nuestro sistema es tener unas reglas claras y operar solo bajo esas reglas. Entonces, yo actualmente lo que estoy haciendo es determino esa zona y si el precio no llega a esa zona, no puedo tener una operación. O sea, sí o sí tiene que llegar a esa zona. En el momento de que el precio no llegue, simplemente no entro. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso que me pasó en el euro dólar. El precio no llegó a la zona que yo tenía estipulada y como no llegó a la zona, simplemente no pude tomar esa entrada. ¿Ok? A ver, voy a quitar esto para que puedan entrar directo. Ahí está. Entonces, ¿qué sucedió? En el momento de que yo vi que ahora el precio empezó a tocar, empezó a llegar aquí, vamos a colocar esto de otro color,
Profe, pero ¿sabe que no entendí? O sea, exactamente qué buscas con esa zona de order blocks. Volvemos a lo mismo. Recuerden cuál es el concepto básico que les acabo de dar de las zonas. Esas zonas de oferta o demanda, o de order blocks, o de bloque de órdenes, es lo mismo todos los tres títulos que les di. Son zonas donde hay mucho volumen, en este caso comprador. Entonces, como mi idea como trader retail, o sea, trader pequeño, de volumen pequeño, es ir a favor de los institucionales, de las ballenas, de los que tienen mucho capital, que son los que mueven el mercado. Es decir, si yo tengo una orden de compra aquí en el 0.61700, pero mi orden es de un lote que equivale a 100.000 unidades de dólar, mientras que allí mismo hay un banco que tiene 10 órdenes de 100 lotes cada una. ¿Quién crees que va a influenciar más en el mercado? ¿El banco o El yo? banco, claro. El banco, Entonces, obviamente. es más probable que esas grandes instituciones, al entrar con mucho volumen, muevan el mercado. Y yo lo que quiero es poder montarme en ese mismo movimiento, en esa misma dirección con las grandes instituciones. ¿Sí? Ok, Entonces, pero ahora, ¿cómo determinas esa zona? ¿Por el tamaño de las velas? no, esas zonas se determinan por estructura. Primero, fíjate en esto, y mira el paso a paso. Primero revisamos dirección y confluencia en diario. ¿Qué vimos acá? Estructura, posible cambio, ruptura de una línea de tendencia, y se apoyó en la línea de tendencia con un volumen bastante alto el día viernes, un rechazo. Eso fue lo primero que vimos en diario. Número dos, pasamos a H1, que es este time frame, marcamos estructura. Aquí marqué estructura. Es más, se los voy a dejar marcado para que quede. Aquí está la estructura. Aquí, ahora sí. Ahí marqué estructura. ¿Sí? Un alto, un bajo, un alto igual, un bajo más alto y un alto más alto. ¿En qué estructura estoy? Estructura alcista. Trazo mi Fibonacci, inicio del impulso, fin del impulso, espero retroceso. ¿Dónde voy a esperar retroceso? Entonces, ahí es donde yo analizo dónde está esa zona, dónde es más probable que esté esa zona. Entonces, regla número uno cuando yo hago esto, voy a siempre buscar que el retroceso sea mayor del 50%, mayor que el 50%. ¿Por qué? Ojo, el 38 también lo puedes usar, pero ¿qué pasa? Y aquí les voy a explicar. Aquí es simplemente ya algo de gusto. Tú podrías usar siempre el 38 si quieres, pero para mi gusto, cuando estás en un nivel 78, 88, 61, el ratio de la operación es mayor. A ver, si yo tomo una entrada cuando el precio, digamos, reaccionó aquí en el punto 38, tomo aquí una entrada. Para asegurar mi operación, mi stop debe estar por debajo del 100, ¿cierto? Es decir, estamos hablando de 46.8, o sea, 47 pips de stop. Para que esta operación sea buena, o sea, a mi favor, debe ser como mínimo 1 o 2. Entonces, más o menos aquí debería estar, para que pueda ser un buen ratio. Ahora, si yo entro cuando el precio está, no aquí, sino que, por ejemplo, en el 61 con esta pequeña reacción, mi stop va debajo del 100, 27 pips, ya tengo la mitad de pips.
Ahora, para que sea como mínimo algo atractivo, tiene que ser 1-2. Entonces buscamos el 1-2 y está aquí. Entonces ya tengo que buscar menos pips y o sea, sigo teniendo la misma operación que la anterior, 1-2, porque al final, ojo, al final, a mí no me interesa si fueron 10 pips o si fueron 100 que me gané, porque si mi ratio es 1-2, yo me gané el mismo porcentaje de mi cuenta. Entonces tú, digamos, arriesgaste un 1% de tu cuenta y te ganaste un 2, porque fuiste por 1-2, te ganaste un 2% de tu cuenta. No importa si ese 2% lo hiciste buscando 10 pips o buscando 100 pips. Te vas a tardar más buscando los 100 pips. Entonces, si estoy tratando de ir a más corto plazo, entonces yo debo tratar de que mi ratio sea a mi favor, entre menos tiempo pueda tomar esa operación o entre menos riesgo tenga que tomar, pues es mejor. Ahora, si yo tomo esa operación acá en el 78, ya ahora mira mi stop, 15 pips. Pasé de ¿cuánto era el primero? 50 y pico, 70, no sé, 46, 47 pips. Pasé a la mitad, que fueron 25 más o menos, y ahora casi la mitad de eso, que son 15. Ahora, ¿dónde tengo mi operación 1-2? Aquí. Entonces, yo puedo comparar. Y ambas, ojo, ambas pudieron ser take profit. Yo pongo esta aquí con el stop acá, que eran 47 pips. Y hay que buscar aquí el 1-2. Es aquí. Y mira que se terminó dando. Se terminó dando. Pero ¿en cuánto tiempo? Desde que entré. De aquí hasta aquí. Un día y 12 horas. Mientras que yo hice el mismo porcentaje, 1-2, en tan solo, a ver, entré aquí, hasta aquí, 9 horas. Entonces pasamos de un día y medio a 9 horas. ¿Qué prefieres? Y eso que ahí te estoy poniendo el ejemplo nada más en una hora, pero nosotros en realidad no entramos en una hora. Ya te voy a mostrar cómo sí entramos. Exacto. Entonces, determinamos las zonas dependiendo del impulso. Entonces, yo veo que este impulso, mira que fueron solo velas alcistas en este impulso. Entonces, mi primera zona es esta. Ahorita vamos a ver ejemplos donde puede haber esa zona un poco más arriba, como por ejemplo pasó en el perdón, en el euro dólar hoy, en el AUD USD. En el NZD sí me dio igual, que fue el análisis que le mandé esta mañana. Pero entonces, a ver, sí, cuéntame eso. Pero la entrada no se supone que para hacer el take profit debe ser en un time frame menor. Sí, claro, por eso les aclaré que ahí solamente era para explicarles el concepto de el ratio y el por qué tratar de buscar zonas mayores, retrocesos, perdón, mayores al 50%. Simplemente era para el ejemplo, para que vean lo A que... ese ejemplo. O Sí, sí, sea que sí, ahora vas a pasar a otro time frame y ahí es donde vamos a hacer la a la entrada. entrada, exactamente. Entonces, ahora sí vamos a la entrada. ¿Qué pasa? Cuando yo veo este retroceso y veo que está entrando a la zona que yo tengo determinada como una zona de demanda, una zona de posible compra, yo inmediatamente voy a pasar, en este caso, a 5 minutos, ya ni siquiera 15. A 15 puedo pasar a ver algunas cosas, ver cómo se ve la acción del precio, pero en realidad mi entrada la voy a tomar en 5 minutos. Entonces vamos a ir a 5 minutos. Y aquí está. Esto es lo que yo vi.
que de hecho ustedes pueden revisar los gráficos que les envié al grupo y van a Ver, ver, ese cuadrito azul es, no me perdí, ese cuadrito azul de qué ese es. cuadro azul simplemente significa la zona donde el precio estaba entrando o sea, que yo estaba en pantalla y el precio estaba llegando a la zona. Sí, simplemente aquí, más o menos 6 de la mañana que fue esto, 6:30, por aquí. Entonces, al ver que ya estaba dentro de la zona, ¿ahora qué voy a buscar yo? Por eso les decía, es el mismo método, el mismo proceso que ustedes aprendieron en la plataforma. Es bajar a un time frame menor y ahora buscar cambio de estructura. Entonces, aquí es apertura de Nueva York. A partir de ahí, voy a buscar el cambio de estructura. Lo mismo, si ustedes quieren, pueden marcar la estructura paso a paso, con letras, con el círculo, como quieran. Para mí es más rápido así. Bajo más bajo, ¿verdad? Entonces, en este punto ya son las 7 que aquí abrió. Yo voy marcando mi estructura. Las zonas, si estoy en una estructura o un movimiento bajista en este momento, yo estoy buscando un cambio para comprar. Entonces, yo voy marcando los altos, que son los que van a quebrar, ¿verdad? Aquí y el bajo más bajo para ver si el precio continúa. Entonces veo que el precio continúa, 8:15, 8:20. Siguiente impulso, bajista. Marco acá. Y siguiente zona alcista, que es esta. La zona a quebrar, digamos. Entonces veo que el precio aquí hace un impulso y me quiebra la estructura, ¿no? Y tiene un retroceso. Entonces, apenas quiebra la estructura, perdón, eso no era lo que iba a borrar. Ahí, apenas quiebra la estructura, yo lo que voy a hacer es trazar Fibonacci. Inicio del impulso, fin del impulso. Va a ser acá, ¿verdad? Y aquí viene el punto. Pueden buscar el análisis que le envía el grupo y van a ver. Aquí pueden tomar estas, o sea, les dije, la zona de demanda se toma como la vela contraria, la última vela contraria antes del impulso. Pero entonces, por ejemplo, esto era un doji, esto era un doji, entonces voy a tomar la anterior. En este caso, puedes haber tomado esta, o para mí, que fue lo que yo hice, la mejor es esta. ¿Por qué? Porque es una vela bajista grande, buen cuerpo, buen volumen, está marcando, digamos, el punto inferior del movimiento. Entonces, para mí, ese era el mejor. Trazo aquí la zona, inicio, fin, trazo la zona. Y vean cómo el precio llegó justamente a este punto, lo tocó y salió impulsado inmediatamente. Entonces, yo tuve dos entradas. ¿Por qué? Porque me fui a 3 minutos, que fue el gráfico que yo les mandé. Igual en 5 minutos se pudo haber tomado tranquilamente. Ahí está. Vean, aquí se ve mejor cómo toca y tiene el impulso inmediatamente. Entonces yo tomé dos entradas. La primera entrada que tomé fue más o menos aquí. O sea, yo había puesto para que apenas tocara la zona, comprara, pero por el split se fue mucho más arriba, como 2, 3 pips, más o menos por acá. Mi stop debajo de la zona. 9 pips. 1, 2. Ahí está. En el -27, perdón, -61,
de la extensión de este Fibonacci. Y fue aquí. ¿Qué pasó? El precio no llegó a mi take profit en la sesión que yo estaba operando. Entonces yo cerré. Yo no cerré acá, mi take profit estaba acá arriba, que después llegó, pero no cerré ahí, yo cerré por acá. Perdón, aquí. Cuando el precio bajó, volvió a subir y volvió a bajar, aquí yo cerré. Entonces, en realidad, mi operación fue 1.5. Si yo estaba apuntando a ganar el 2% de la cuenta, solo gané el 1.5. Pero como yo tuve dos entradas que les dije, la otra fue acá. Al cerrar estas dos velas por encima de la vela bajista, que fue una variación alcista, mi stop loss era debajo de ese último impulso, o sea, eran más o menos 8 o 9 pips también. Y aquí, 1, 2, otra vez. Si ustedes se dan cuenta, el precio también me hubiese dado el 1, 2, pero no lo dejé abierto hasta acá. Lo cerré en este punto también. Cerré las dos al mismo tiempo. Entonces fueron 1.5 y 1.5, más o menos. Fueron un 3% de profit. ¿En cuánto tiempo? Desde que la tomé hasta aquí, 1 hora y media, casi 2 horas. 2 horas. Eso fue lo que me tomó a mí tomar ese trade. ¿Qué pasa? Yo pude haber dejado abierta una de las dos. ¿Y dónde estaríamos hoy? A ver. Hubiese hecho 10% de la cuenta solo hasta aquí y siguió subiendo, o sea, hasta acá, mira. 15%. Una locura. Pero, pues mi plan decía 1-2 y listo, se fue 1-2. Esto para que vean cómo de manera precisa pueden entrar. O sea, es una manera más, eh, ¿cómo les explico? Hay gente que le dice como entradas francotirador, entradas sniper. Porque si ustedes ven, en realidad esa entrada estuvo como por acá, más o menos en este retroceso. Teniendo aquí tan solo 9 pips de stop. Y vean aquí, primer impulso aquí, con el Fibonacci de 1 hora, hubiese estado perfecto, 5-8. Me hubiese tomado más tiempo, 11 horas, pero me hubiese dado 5%, 6% casi, entrando desde este punto. Entonces, ¿qué es lo que yo busco con esto? Es ser más preciso, básicamente. Cuéntame. Se puede colocar ahí el time frame de 3 minutos y se coloca en la zona que usted dice que en el recuadro que es que en el recuadro en el de arriba, el pequeñito, donde tú dices que él rompió, pero es que, bueno, según tengo los conceptos, se puede decir que rompe es cuando, por ejemplo, dos velas, cuando por lo menos con el cuerpo, dos velas de buen cuerpo sobrepasan esa zona. Sí, tienes razón, pero ese concepto, digamos que lo he ido actualizando y uso, por Porque ejemplo, para buscar un quiebre de dos velas, o sea, para confirmar un quiebre de dos velas,